bendito sea el Señor que nos permite estar un domingo más. Vamos a iniciar la escuela dominical y les invito entonces a orar. Bendito Rey y Dios de los cielos, gracias Señor nuestro por tus bondades, por tus misericordias sobre nuestras vidas. Porque hoy Señor nos hemos levantado un domingo más para congregarnos juntos como un solo cuerpo, como una sola iglesia, Señor, bajo tu dominio. Venimos, Señor, a adorarte, a exaltarte, a adorarte. Gracias, Señor, por esta mañana. A los que escucharán esta enseñanza, te ruego, Dios, que les des el entendimiento, les des la atención necesaria, Señor, debida a tu palabra. Y a mí como expositor de ella, te agradezco, Señor, porque siendo pecador me das un privilegio, Señor, que muchos de pronto no lo tienen, Señor, que no te conocen. Y heme aquí con humildad, reconozco, Dios, mi pecado, mis faltas. Te ruego, Dios, que me perdones y que por favor me ayudes en la exposición digna de tu palabra. Gracias, Rey, este tiempo, esta mañana, Señor, todo nuestro servicio está en tus manos para alabanza y exaltación de tu santo nombre. Amén y amén. El primer presidente de los Estados Unidos fue George Washington, y quiero leer para ustedes como introducción una oración que él hizo en 1787, donde él le mandó a todos sus gobernadores de los diferentes estados. En ese entonces no habían 51, habían 13 colonias. Sin embargo, él les manda una carta, y al final de la carta, antes de su firma, manda esta oración a sus gobernadores. Mi oración más sincera a Dios es que os bendiga, que tenga vuestro estado bajo su protección, que Él se digne de inclinar el espíritu de los ciudadanos a la subordinación y obediencia al gobierno, a despertar un sentimiento de amor fraternal los unos hacia los otros, en particular para sus hermanos que han peleado en los campos de batalla. Y finalmente, que su gracia nos mueva a todos a hacer justicia, a amar la misericordia, a conducirnos con claridad, mansedumbre y templanza que caracteriza al divino autor de nuestra bendita religión. Pues sin imitarlo con humildad, nunca podremos esperar que la nación sea feliz. Si ustedes alguna vez han tenido un billete de $1, esa figurita que está allí, ese es George Washington. Y por detrás dice, "In God we trust", en Dios confiamos. Y no es coincidencia, los fundadores de esta nación bien conocían que el corazón del hombre es fácilmente movido a inclinarse ante cualquier ídolo, en especial el dinero. El dinero es algo que atrae al corazón del pecador, ¿cierto? Sin embargo, me llama la atención que estos hombres tenían a Dios primando en sus vidas. Y una oración como esta nos denota lo que puede haber en su corazón respecto a Dios y la importancia que él tenía como presidente de doblegar rodilla ante su Señor. Dicha oración nos da un destello de lo que él pensaba acerca de la necesidad de la oración y de su poder. Y he iniciado con esta pequeña oración precisamente porque vamos a comenzar una nueva serie a partir de hoy. Y la serie se llama, y como ustedes pudieron ver en las diferentes infografías que enviaron los hermanos ayer, se titula "Enséñanos a orar". Yo sé y comprendo, mis hermanos, que aquí todos hemos orado en un momento y sabemos lo que es la oración, y tal vez lo hagamos con frecuencia. Y quiero hacer un llamado de atención a todos los oyentes, los que están aquí y a los que están en video. Y es que muchas veces suele pasar que cuando comenzamos a escuchar una enseñanza de algo que ya sabemos, solemos no prestarle atención.
O cuando leemos la Biblia y sabemos, no, este es el Sermón del Monte, ya lo he escuchado varias veces y suele pasar de que como ya lo hemos escuchado tantas veces, de pronto uno no le presta tanta atención. Sin embargo, les animo a que tengan un corazón humilde, dócil a la hora de escuchar estas palabras. Y no precisamente por mi elocuencia o porque sea yo quien está aquí, sino porque lo que se va a buscar es exponer la palabra de Dios, su consejo, y sea que la leamos por primera vez o sea que la leamos por la infinidad de veces, no importa. Tenemos que entender que es la palabra de nuestro buen Dios. Entonces, teniendo esto en mente, quiero invitarles, mis amados hermanos, a que abramos al Evangelio de Lucas, al 11º capítulo, versículo 1. Y este texto va a ser el que estaré exponiendo en la mañana de hoy. Buscaré exponer en dos partes este versículo. Y no solamente será el texto Lucas 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1. Sé que algunos han recibido algunos papelitos para que también lo tengan listos y podamos agilizar entonces las lecturas para economizar tiempo. Este va a ser el texto base de nuestra enseñanza de hoy, pero también va a ser el texto base por el cual se titula nuestra serie de más o menos unos 9-10 domingos sobre enséñanos a orar. Dice así la palabra del Señor: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y ahora voy a hacer algo brevemente con ustedes y voy a hacerles dos preguntas iniciales. Estas dos preguntas ustedes las contestan sin micrófono. Después va a haber una pregunta retórica y después hay otra, la cuarta pregunta, que sí quisiera que uno o dos pudiesen contestar la pregunta. Entonces, con base a este texto, la pregunta es: ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando. ¿Y qué sucedió cuando él terminó su oración? No sabemos si fue Juan, pero un discípulo, sus discípulos. Entonces, le preguntaron: enséñanos a orar. Ahora, esta es la pregunta retórica. ¿Alguna vez ustedes han ido en oración pidiendo al Señor que les enseñe a orar? ¿Le han pedido a Dios que les ayude en las disciplinas espirituales? Y esa es su retórica, no le tienen que contestar. Y con esta última sí deseo que haya uno o dos que puedan participar en esta pregunta o respuesta. ¿Por qué creen que surgió esta pregunta? ¿Por qué creen que uno de sus discípulos, al ver a Jesús terminar su oración, le dijo: Señor, enséñanos a orar? Quiero que de pronto alguien con una mente que se imagine y pueda especular por qué le piden al Señor oración o que les enseñe a orar. Alguien que sin pena alguna. Los niños también están bienvenidos a participar de la enseñanza. Recuerden que esto no es un sermón, pues pueden haber preguntas y comentarios. Mi hermana. Una de las cosas que tenía como hábito Jesús era el orar. Entonces yo me imagino que pues ellos van directamente al maestro porque saben que de lo mejor que hace Jesús es eso, porque se comunicaba todo el tiempo con Dios. Entonces le decía: enséñanos a orar. Listo. ¿Tuviste mis enseñanzas? ¿Yo te las pasé? No, mentira, excelente. Carlitos. Yo pienso que de pronto podrían los discípulos haber visto como una correlación entre lo que el Señor hacía, todas estas cosas que hacía Jesús, estaba correlacionada con su vida de comunión, de oración, de su vida de comunión con el Padre. Creo que creería que eso es lo que pudieran ver los discípulos también. Listo. Gracias, mis amados hermanos. No voy a dar comentarios a lo que dijeron. Creo que acertaron en por qué. Aunque la Biblia explícitamente no nos dice por qué, vamos a ver
¿Por qué creemos eso que ustedes acaban de decir? Entonces el primer versículo que alguien debe tener en mano es Marcos 1:35. Y digo esto porque es que no fue la primera ocasión ni la única en la cual los discípulos habían visto al Señor orar. Como ustedes bien dijeron, era un hábito, era algo cotidiano, era algo palpable ver a nuestro Señor orando en una constante comunión con el Padre. Y quiero ver a la luz de la palabra algunos ejemplos de la dedicación que nuestro Señor tenía y la devoción a la oración. Entonces, Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Listo. Antes del primer destello de luz, antes del alba de la mañana, el Señor doblegaba sus rodillas. Marcos 6:46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Listo. Aquí es la ocasión donde Él ha multiplicado los panes y los peces, y luego un arduo día de ministerio, de estar sanando, de estar alimentando, de estar caminando por los desiertos de Galilea. Va al monte a orar al atardecer. Entonces estamos viendo que nuestro Señor tenía el hábito, y hay muchos otros versículos, pero tenía el hábito de orar por la mañana antes de que el sol saliese, pero también vemos el ejemplo de Él después de una buena tarde, de una buena jornada laboral en los negocios de su padre. Tenemos al Señor yendo en oración nuevamente. Y me surge la pregunta, ¿cuántos de nosotros oramos antes de que el sol salga? Y oramos cuando estamos bien cansados o cuando estamos bien dormidos. Lucas 5:15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ok. Algo que caracterizó el ministerio de nuestro Señor a su inicio es su gran acogida, su gran popularidad, que eventualmente va a surgir y va a nacer el rechazo a tal punto que lo van a llevar a la cruz. Pero lo que quiero resaltar en este pasaje que leyó nuestra hermana Evelyn es que independientemente de la fama y los quehaceres que tenía que hacer, no dejaba de apartar su tiempo por una devoción con el Señor. Se parece a nosotros, que estamos tan ocupados, que la oración a veces la dejamos de últimas. Y tan de últimas que no alcanzamos a terminarla porque es que ya nos da sueño. O es que soy el único que me ha pasado. Creo que todos aquí pueden decir que les ha pasado. Pero ¿qué vemos de nuestro Señor Jesucristo? Mañana, noche, bueno, no sé si está cansado porque no dice, pero seguramente porque era un ser humano y sabemos que Él no negó la parte humana de su ser. Seguramente también estaba cansado, pero no dejaba la oración. Lucas 6:12. Matías, bien duro. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Listo, pasó toda la noche orando. No sabemos cuántas horas o si se fue largo y no durmió, pero dice que pasó toda la noche orando. Y esa fue una de las ocasiones donde vemos que él tenía una gran decisión que hacer al día siguiente, y era la elección de los 12 apóstoles. Entonces vemos que no solamente por la mañana, por la tarde, cuando está cansado, sino cuando también tiene grandes decisiones que tomar. Y no ora un segundo, 30 segundos, sino pasó toda la noche con su Padre. Ahora, no estoy diciendo que nosotros entonces una oración de 30 segundos no sea, que Dios no la pueda escuchar, evidentemente sí. Pero aquí lo que estamos viendo es una profunda comunión con el Señor, con su Dios, con Dios Padre.
Lucas, y con este será el último, ya les explico por qué estamos leyendo todos estos versículos. Lucas 9:18, ¿quién lo tiene? Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Listo, entonces ya no vemos al Señor solamente orando por la mañana, por la tarde, cansado, después de una larga jornada, toda la noche, antes de una gran decisión, sino que también no oraba siempre solo. A veces también se llevaba a sus discípulos, pero dice, mientras oraba aparte, estaban con él sus discípulos y les preguntó. Bueno, la pregunta no nos concierne ahorita. Lo que quiero decir es que en esta, a diferencia de los otros versículos que estuvimos leyendo, aquí el Señor toma a sus discípulos y los lleva a orar, o que estén con Él orando. Y no va a ser la primera. Es más, hay muchos otros versículos que nos hablan de la oración a solas de Jesús con su Padre. Y hay muchos otros versículos donde está Jesús también con sus discípulos. De hecho, hay uno donde hasta sus discípulos se duermen. Entonces, hasta este momento hemos visto algunos momentos en que se evidencia que Cristo, el Mesías, el Dios hecho carne, está de rodillas ante su Padre. Hemos visto la profunda devoción que nuestro Señor tenía con su Padre. Entendemos que nuestro Señor oró muchas veces, públicamente también, cuando fue bautizado, cuando estaba ante los líderes religiosos, ante la tentación, antes de ir a la cruz, en todo momento, al sanar, antes de sanar, cuando iba a resucitar a Lázaro. El Señor, cuando lean los evangelios, hagan ese ejercicio. Hay veces simplemente son dos palabras que dicen, y orando dijo tal cosa, o dio gracias a Dios por los panes y siguió. Y hay veces no detallamos lo que está haciendo el Señor, y es que daba gracias o oraba en cada momento. Pero elegí estos pasajes porque son los acontecimientos antes de este mismo de Lucas 11, donde algún discípulo le dice, aconteció que estando Jesús orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Entonces, es curioso, los discípulos habían visto el poder glorioso de su Señor, habían visto maravillas, habían visto cosas que ni tú ni yo hemos visto con nuestros ojos físicos. Ellos habían visto sanidades impresionantes, habían visto cómo habían multiplicado los panes y los peces, habían visto el poder que tenía Jesús para caminar sobre el agua, y tantas otras cosas que incluso no pueden ni siquiera estar registradas. Sin embargo, vieron la gloria de Dios. Entonces, quise hacer o recopilar todos estos versículos porque debemos de entender algo, y es que nuestro Señor Jesucristo fue un maestro por excelencia. Él enseñó de diversas maneras, de muchas maneras, con el fin de que todos entendiesen. Y si no iban a entender, no era por la erudición y la pedagogía que él tenía, sino ya era por el corazón propio de los oyentes. Sin embargo, fue un gran maestro. Incluso hasta los no creyentes y eruditos, reconocidos, no niegan la veracidad de sus enseñanzas. Uno de ellos es Gandhi, por ejemplo, muy conocido. Él reconoció que las enseñanzas de Jesús fueron ejemplares. Ahora, él enseñó por medio de narraciones. Él a veces simplemente estaba hablando, como cuando le preguntan cómo hacer el fin de los tiempos, o hay veces por parábolas. 50 y pico parábolas tenemos en los evangelios. Solo en el evangelio de Lucas tenemos unas 19 que son particulares de su evangelio. Tenemos los diálogos, conversaciones como por ejemplo con Nicodemo o con la mujer samaritana y con muchas otras personas de manera individual. Enseñaba por medio de preguntas, y ahorita lo leíamos. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo?
Pedro ya había dicho, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y bueno, y así podíamos ver muchas otras enseñanzas, imágenes, el sabio, el necio, vosotros sois la luz, la sal de la tierra, puras analogías, las experiencias. Por ejemplo, él dice, habéis escuchado, o se ha dicho, pero os digo tal y tal y tal cosa. Él usó las escrituras, mas escrito está, pero también enseñó con su ejemplo. Y creo que es una de las herramientas más poderosas que cualquier persona que enseña pueda tener, y es su ejemplo. De nada sirve que de pronto alguien esté parado aquí, o en cualquier ámbito, un padre, por ejemplo, o una madre, o es como el médico que le dice a su paciente, no fumes, pero está fumando. Creo que el ejemplo, de alguna otra manera, ejemplifica, da mucho que decir. Y el Señor lo dijo. Quiero que lean, o quien tiene Juan 13:15. ¿Quién tiene? Ya, espera el micrófono para que quede registrado. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también. Listo, esto el Señor se lo dice a sus discípulos, que ejemplo Él ha dado para que así como Él obraba, también sus discípulos hiciesen. Y esto, en esa ocasión, Él había lavado los pies de todos los discípulos y le estaba mandando a que también sirvan a los demás. Pero lo que quiero decir acá es que nuestro Señor, no solamente de palabra, sino que de acción, ejemplificaba la importancia de la oración. Y si Él siendo Dios, si Él siendo el Hijo de Dios, el gran Emanuel de rodillas, ¿cuánto más nosotros necesitamos de la oración? Si el Señor lo hizo, siendo Dios, pero siendo también hombre, ser humano, y nosotros que no somos divinos, algunos se creen divinos, pero no somos divinos, y pecadores, ¿cuánto más nosotros necesitamos de la oración? Y entonces llevo a lo que dijeron nuestros hermanos al inicio con la cuarta pregunta que yo hice al principio. Él fue un ejemplo y los discípulos lo estaban viendo orar, y al verlo orar dijeron, Señor, enséñanos a orar, yo quiero poder hacer eso. Y por eso les dice la otra pregunta, ¿alguna vez le han pedido a Dios que les enseñe a orar? Y de eso se va a estar tratando todas estas enseñanzas sobre la oración. Enséñanos a orar. ¿Y qué más? Que ir al mismísimo Dios para que nos enseñe a orar. ¿O me equivoco? Ahora, la siguiente parte de este versículo, porque bueno, la primera parte es Jesús está orando, pero la segunda parte, y esto es lo que quería conllevar, es cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar. Y quiero destacar tres cosas de esta segunda parte. Bueno, la primera tiene que ver con, él sabía que Jesús era un ejemplo a seguir. Y eso pues no tengo que describirlo ni explicarlo, ya lo hemos visto. Otra cosa es que él sabía quién era Jesús. No solamente estaba viendo un rabino, no simplemente estaba viendo a un hombre. Él estaba viendo a Dios. La imagen del Dios invisible, visible. Y estaba orando. Y vemos que lo reconoció como Dios, porque Él le dice Kurios, es la palabra griega, que tiene que ver con un ser supremo. Nótense que aquí no le dijo rabino, maestro. Él le dice Señor, Kurios. O sea, Él está hablando aquí de alguien, es más, hay algunos emperadores, no todos, pero había unos tan paganos que solo se atribuían esa palabra para sí mismos. Tú no le podías decir a otra persona o decirle Kurios a otra persona. Y habían emperadores muy celosos con ese nombre. Y aquí uno de sus discípulos le está diciendo eso a él. Entonces, y también comprendía la importancia de la oración. Enséñanos a orar.
Y yo les dije ahorita que ya para este punto de la historia, ya ellos habían visto multitudes de sermones del Señor, multitudes de milagros, de sanidades, de enfermedades, de cosas que se nos escapan de nuestra imaginación, pero que el Señor lo hacía. Pero no le pidieron nada de eso, de cómo caminar en el agua y sanar enfermos. Ellos no le estaban diciendo, Señor, enséñanos a hacer eso. Enséñanos a ir al Padre. Enséñanos la oración. Qué curioso. No sabemos cuál fue el discípulo, pero, y tampoco si el Señor lo dejó en el anonimato, no nos conviene saberlo, pero qué buena pregunta. O sea, esa persona que hizo la pregunta sabía con quién estaba. Y es como uno va a la persona competente cuando necesita algo. Aquí hay varios contadores y si yo necesito que me enseñen a hacer una declaración de renta, ¿a quién voy? Nuestro pastor Alejandro, la hermana Diana, que también es contadora, Maricruz, G. A ellos diría si yo necesito saber cómo hacer una declaración de renta. Pero si yo necesito, por ejemplo, hacer un punto eléctrico en mi casa, pues seguramente, yo sé que a mi hermano Alejandro, que lo quiero mucho, no le voy a preguntar cómo hacer y traer un punto eléctrico de un punto a otro en mi casa. Para eso iría a una persona que sepa el tema, como nuestro hermano Carlos, que muy amablemente nos ha colaborado en varias ocasiones. Entonces, uno va a la persona que sabe. Y cuando hablamos de la oración, ¿a quién más podemos ir? Sino al mismísimo Dios, como lo mencioné hace poquito. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Hay preguntas, hay dudas respecto a lo que estoy diciendo? ¿Comentarios? Les veo muy callados. Pero prestando atención, eso es bueno. ¿Qué razón? Bueno, entonces, es importante ir a nuestro Señor y que nos enseñe a cómo oramos. Y el Señor está dispuesto a hacerlo. Él no negó eso. Hubo otras preguntas de sus discípulos, como, Señor, ¿quién va a estar contigo a tu diestra cuando estemos en el cielo? Ahí el Señor enseguida los frenó y dijo, eso no les importa a ustedes. Eso es para Dios Padre. Hay cosas que el Señor no tenía por qué revelárselas, no sean chismosos. Pero hay otras donde sí, porque Él también sabía la importancia que amerita eso. De pronto no importa en qué lugar y qué morada estemos en el cielo, al fin y al cabo vamos a estar con Cristo y eso es lo único que importa. Yo puedo estar en Playa Baja en el cielo, pero no importa, estaré en el cielo. Pero aquí en la tierra necesitamos la oración. No importa cómo estaremos en el cielo. Y el Señor contesta. Y mis amados hermanos, si ustedes carecen de la oración, si les falta la oración, pídanle al Señor que les ayude. Si no saben orar, pídanle al Señor que les ayude a orar. Y para eso estamos aquí. Los invito a que estén aquí los siguientes 9 domingos. Y los siguientes, porque siempre vamos a estar enseñando. Los invito a los que están en cámara que también vengan. Es eso. Y Pablo, el apóstol Pablo también lo dijo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a su voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El ser humano necesita saber respirar. Y así como el hombre necesita, y los seres vivientes necesitan oxígeno para vivir, el cristiano necesita la oración para vivir. O sea, no hay cosa como el cristiano que no ora. Eso no existe. Es como el ser humano que no necesita oxígeno, o el avión que no necesita alas para volar. O sea, no es lógico, no es competente, no se puede. El creyente ora.
Martín Lutero, voy a decir dos citas que no son mías. Una es de Martín Lutero. Así como la ocupación del sastre es hacer ropa y el del zapatero es reparar zapatos, de igual manera la ocupación del cristiano es orar. Y otra segunda cita de Donald Whitney en el libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. No olvidemos que esta expectativa de orar es una expectativa del Evangelio. En otras palabras, la oración no es tanto un deber como un privilegio. Y no es tanto un privilegio como una expresión de vida. Cierro comillas. Y fíjense entonces, mis amados hermanos, que, bueno, ya hemos visto Lucas 11:1, ¿cierto? Jesús está orando y le piden la oración. Y quiero ahora, por el resto del tiempo, explicar algunas cosas pertinentes a la oración. Yo les decía ahorita que así como el ser viviente necesita el oxígeno para vivir y que no puede hacerlo si no tiene oxígeno, o que un avión necesita alas para volar, el cristiano necesita la oración para vivir. Y miren, entonces vamos a ver una serie de cosas respecto a la oración y lo que dijo el Señor sobre la oración, o lo que dice la Biblia en algunos pasajes, porque no voy a tomar todos. Pero lo primero es que se espera que el creyente ore. Y quiero que ustedes miren algo. Acompáñenme a Mateo 6. Nótense cómo el Señor enseña a orar. Y Él da por sentado que el creyente va a estar orando. Él no lo dice si acaso. Mateo 6:5. Leo solo las primeras 3 palabras. Y cuando ores. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores. Mateo 6:7. Y orando. Y Mateo 6:9. Vosotros, pues, cuando oréis, así. O sea, entendemos entonces que ya el Señor no lo da como cuando ustedes quieran orar, o cuando se les ocurra, o si gustan pueden orar. No, es cuando oren. O sea, Él da por sentado que sus discípulos van a estar orando. Y ustedes, vosotros, mis amados hermanos, discípulos del Señor, también están orando. Ahora, en el texto base, volviendo a Lucas 11, quiero que nuevamente se devuelvan a Lucas 11 y leímos el primer versículo. Ahora vamos a leer el segundo versículo. ¿Qué dice el Señor? Y les dijo, miren que Él no se niega a enseñar esto. Se negó a enseñar algunas cosas que no era pero que no les, sí, no tenían por qué saber, pero cosas como la oración sí sabían, él no se niega, y dice en el versículo 2, y cuando oréis, decid. Y más adelante en el mismo pasaje de Lucas 11, que es un pasaje, un capítulo que habla mucho acerca de la oración, les invito a que puedan tener la tarea de leerlo, y que vamos a estar estudiando más adelante. En el 9 dice, pedid. Miren cómo está el imperativo ahí, el verbo. Pedid, buscad, llamad. O sea, Él está dando por sentado qué es lo que tú vas a estar haciendo. Pedir, buscar, llamar. Entonces, vemos ese hecho, que la oración y el creyente van intrínsecamente unidos, atados. Lucas 18. Lucas 18:1. También le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. ¿Recuerdan como yo les dije que el Señor por excelencia es un buen maestro? Vemos que Él les preguntó a los discípulos respecto a la oración. Él ejemplificó con su vida la necesidad de la oración.
les explicó cómo orar el Padre Nuestro, que vamos a estar hablando de ello en esta serie, Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero también se las explica por medio de parábolas. O sea, uno tal vez, y yo como profesor de pronto puedo explicar una cosa, y sé que de pronto mis queridos estudiantes de pronto no entienden, y yo busco la manera de explicarlo de otra manera para que ellos entiendan. Del mismo modo el Señor, los discípulos no pueden decir que no pudieron aprender. O sea, por todos lados y de todas formas el Señor les explicó acerca de la oración, y eso es lo que vemos en Lucas 18. La necesidad de siempre orar. O sea, les habló hasta por parábolas. Son dos parábolas, la de la viuda y la del publicano y el fariseo que van al templo a orar. Y les invito a que lean también Lucas 18. Es más, hago un paréntesis, les dejo la tarea a la iglesia bíblica, de la ciudad, qué pena ahí. Lean Mateo 6, Lucas 11 y Lucas 18. Varios pasajes que toca el Señor respecto a la oración. Bueno, quiero que me acompañen, o que lean, alguien tiene el Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Porque mis amados hermanos, y antes de que lo leas, Marce, el Señor espera que nosotros estemos orando. No solamente en momentos de angustia, no solamente cuando creamos que lo necesitamos para solventar algún problema, sino en todo tiempo. Aún ir en oración cuando hemos fallado contra Él. Y Él no rechaza un corazón humilde. Marce, ¿puedes leerlo? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vayamos a Dios con un corazón contrito, humillado. El Señor no desprecia un corazón así. Ahora, yo les hablé que voy a hablar de algunos temas particulares de la oración. El primero fue que se espera que los creyentes oren. La otra pregunta es, ¿de qué manera es que uno debe orar? Y aunque no leí Lucas 18, el Señor explica una parábola, dice unos, y la explica por este motivo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Pero también quiero que me acompañen a Mateo 6, 5, al mismo capítulo, versículo que leímos hace unos minutos. Y voy a leer para ustedes Mateo 6, del 6, 7 y el 8. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas palabrerías como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. No sean hipócritas y no sean como los gentiles, repitiendo vanas palabrerías. Hay veces creemos que por la multitud de palabras el Señor nos estará escuchando más, o por mostrarnos tan piadosos delante de los demás, el Señor escucha. Pero acá el Señor dice que la vida privada de una persona o la vida de oración de una persona debe ser privada. Yo no tengo que estar aquí diciendo, mis hermanos, yo aquí oro 5 horas al día. Me la paso toda la noche orando. Bueno, primeramente sería un mentiroso. Y segundo, pues no porque no ores, sino porque, ustedes entienden, no las 5 horas. Entonces, lo que quiero decir es,
Se me escapa. Bueno, la vida privada, la vida de oración es algo privada. Uno no tiene que estar mostrando cuánto sé de la Biblia, cuánto oro, cuánto estoy ayunando. No, la oración es algo privado. Es más, cuando yo le pido a alguien, le pregunto que de pronto están pidiendo consejos o algo así, yo nunca digo cuánto estás orando, sino estás orando. Porque yo creo que hay veces hasta las oraciones sencillas, el Señor las escucha. O incluso hay veces medimos la vida cristiana por cuánto oramos o por cuánto leemos la Biblia. Y si bien es cierto que eso hace parte de la vida cristiana, la oración y la lectura bíblica, no es por cuánto ores o cuánto lees. Porque hay personas que pueden leer mucho y orar mucho, pero en su obrar, en sus palabras, mejor apartados de mí. La vida cristiana también consiste en obrar y en vivirla. Pero ciertamente no podemos ser hipócritas. Y al fin y al cabo estamos desnudos delante del Señor. Él sabe cuánto oramos y con qué intención lo hacemos. Y no uséis vanas palabrerías. No consiste en repetir y repetir y repetir. Y yo sé que en algún momento el Padre Nuestro me fue enseñado de tal manera que yo tenía que repetirlo muchas veces para ser perdonado por Dios. Pero si yo no perdono a mis hermanos, ¿cómo el Señor escuchará una oración? Y otra pregunta que me hago, para aquellos que de pronto tienen esa práctica de repetir y repetir el Padre Nuestro, si están en una conversación con alguien y repiten lo mismo, se vuelve un poco tedioso. Mi abuela está sufriendo un poco de Alzheimer, no vive en este país, y ahorita para Año Nuevo nos ha llamado como, en el mismo día nos llamó como unas 10 veces. Sí, y decíamos lo mismo. Y era como la repetición de lo que estaba diciendo. Entonces yo digo, siendo Dios, yo digo, porque tienes que, si no lo haces con tu prójimo, ¿por qué lo vas a hacer con Dios y repetir? Eso no tiene sentido. Y no es lo que el Señor estaba diciendo cuando enseñó a cómo orar con el Padre Nuestro. Pero eso lo será explicado más adelante. Y otra tercera cosa respecto a la oración es que se espera que los creyentes también oren juntos. Porque hemos hablado de cómo el Señor oraba a solas, pero también cómo oraba con sus discípulos. Y cómo le dice que oren en privado, pero también cómo deben orar unánimes, juntos, como iglesia. Y vamos rápidamente con ello. Romanos 15, 30 y 31. ¿Quién tiene el papelito? Esté preparado. Efesios 6, 18. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Okay. Y el 31, para ser librados de los rebeldes que están en Judá. Gracias, Mari. Pablo, siendo apóstol, pide oración. No creo que suceda acá, pero pedir oración es bueno. Es necesario, no solamente nuestra oración, sino que el apóstol Pablo, siendo apóstol, pide oración. ¿No creen que nosotros también debemos pedir? Y eso es un llamado para que pidan oración. Y no solamente para orar los jueves, sino en cualquiera que sean nuestras circunstancias, oremos por nosotros, por los hermanos. A veces hay peticiones en el grupo de WhatsApp para el jueves, pero puede ser viernes, puede ser sábado. Hagan el ejercicio. ¿Cuáles fueron las peticiones que oramos? Voy a orar por mis hermanos. Y no para que ustedes digan después que yo estuve orando por ti, no. Es más, no me lo hagan saber que me oraron por mí. El Señor se los recompensará en público. Pero háganlo. Efesios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Y el 19? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca
me sea dada la palabra para dar a conocer de nuevo el misterio del Evangelio. Gracias, Lucas. En primera instancia, en el versículo Efesios 6:18, él le dice a la iglesia de manera imperativa que estén orando siempre. Y después les dice, y también en sus oraciones colectivas, oren e incluyan a mí en sus oraciones, para que yo siga ejerciendo el ministerio. Entonces vemos que Pablo manda a la iglesia de Éfeso a que estén orando juntos y pide oración por ello. Tesalonicenses 5:17, yo voy a leer esos versículos porque de pronto ya por el tiempo. Tesalonicenses 5:17 también le dice a otro grupo de creyentes en otra ciudad, Tesalónica, orad sin cesar. Oh, se la saben, excelente. Tenemos PhD en Tesalonicenses. ¿Y qué dice Tesalonicenses 5:25? Ay, así están corchados. Hermanos, orad por nosotros. Es decir, él les dice nuevamente, oren juntos los jueves a las 6:30 en este lugar. Pero también les dice, no mentira, eso agregué a la palabra de Dios, pero ustedes entienden lo que quiero decir, una indirecta. Pero el 25, orad por nosotros, es decir, inclúyeme en oración. Es decir, si el apóstol Pablo pide oración, es para que estén orando. Y mis amados hermanos, el libro de los Hechos, si los que no saben qué es el libro de los Hechos, es el libro que nos muestra los primeros 30 años de la iglesia primitiva. Cristo formó a 12 discípulos, Cristo ascendió a los cielos después de haberse levantado entre los muertos, y esos primeros 30 años de lo que fue la iglesia cristiana es lo que es el libro de los Hechos. Y bueno, hay muchas otras cosas que podemos entender, pero estamos hablando de los cristianos primitivos, de los primeros cristianos. Y hay varios pasajes que nos habla de la comunión que ellos tenían para orar todos juntos, los jueves a las 6:30. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O en otro pasaje, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Dios, tú eres Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Estaban orando con la Biblia, estaban con la Génesis 1. Esa es otra manera de orar que seguramente se estará hablando. Otro pasaje, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En otro, y así Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y bueno, tengo otros más, pero ustedes entienden lo que se quiere explicar aquí. Y es que la iglesia primitiva, los apóstoles, los primeros diáconos, las primeras mujeres siendo cristianas del primer siglo, oraban y sin cesar. ¿No creen entonces ustedes que es pertinente que estemos orando, que aprendamos a orar con esta nueva serie, que oremos juntos? Que oremos a solas en nuestro aposento, en nuestro cuarto. A lo largo de esta enseñanza y por la misericordia del Señor podemos ver en primera instancia que nuestro Señor es un ejemplo de oración, de una vida devota a la oración. Y ya con eso hubiese sido suficiente para sentarme. Si ustedes comprendieron que Jesús, hecho carne, oraba. Si sabemos eso, ya eso en nuestros corazones debe decirnos, tenemos que orar. Él siendo Dios y perfecto y sin pecado oraba, y ahora nosotros imperfectos, pecadores y cualquier otros adjetivos, ¿cuánto más? Él es un ejemplo a seguir, ejemplos he dado para que así como yo hago, ustedes también hagáis.
Él está presto para enseñar a sus hijos a orar, a sus hijas a orar. Él no escatima eso, Él no se queda, eso no se guarda eso para sí mismo, sino que Él está dispuesto a enseñarnos. Vayamos a Él con un corazón humilde. Él espera que oremos de manera genuina, sin hipocresía, sin repeticiones como los gentiles, sin palabrería, pero también pide y espera que oremos juntos, como iglesia, como congregación, como un solo cuerpo, unánimes. Bueno, ustedes leyeron todo lo que decían los versículos. Primera de Juanquis, a las 6:30, los jueves. Jesús nos enseñó a predicar. Jesús no nos enseñó a predicar. Tampoco nos enseñó a cantar. Tampoco nos enseñó a hacer milagros. Pero sí nos enseñó a orar. Amén. Antes de ir a una oración, quisiera saber si hay una pregunta o preguntas, comentarios respecto a esta enseñanza y la temática. Oremos. Bendito Rey, Dios de los cielos, bendito eres. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra tú nos exhortas a comprender la vitalidad de la oración en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a cómo orar, a estar orando con frecuencia, sin cesar, como tú lo mandas. Señor, yo te pido por mis hermanos aquí presentes, por los que están en la transmisión, los que han escuchado, Señor, esta enseñanza, que nos hagas de una iglesia que ora, Señor. Es imposible subsistir en la vida cristiana, Señor, como discípulos tuyos, si no estamos en la comunión contigo. Perdónanos nuestra falta de oración y te suplico, Señor, que nos ayudes a despertar un fervor, una necesidad por la oración. Si no sabemos orar, bendito Dios, que a lo largo de esta serie tú nos enseñes a orar, que podamos tener vidas devotas a la oración como lo hiciste tú en carne y hueso, como lo hicieron los discípulos, como lo hicieron los santos de la iglesia primitiva y como lo han hecho, Señor, los santos a lo largo de los siglos. Bendito Rey, enséñanos a orar. En tus manos estamos y ayúdanos. Es nuestra súplica en esta mañana. Que seas tú, Dios, exaltado en nuestras vidas. Glorifícate, bendito Dios. En tu nombre oramos. Amén y amén.